Gloria al Señor. Vamos a seguir alabando a Dios, hermano. Gloria a Dios. Asimismo vamos a leer la lectura bíblica. Está en el Salmo 146. Amén. Y cuando todo lo tengas, si pueden decir un amén. Y lo vamos a leer antifonalmente. Gloria a Dios. Aleluya. Salmo 146. Amén, gloria a Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y la comunión del Santo Espíritu. Amén. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En el mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. El cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que ellos saben, que guarda verdad para siempre. Que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos de los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Y el camino de los impios transforma, todos juntos. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Gloria a Dios. Asimismo, la parte del grupo de alabanza que trae alabanza en esta Gloria a noche. Dios. Gloria a Dios. Vamos a adorar a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a cantarle a Dios en este lugar. Vamos a darle la gloria a Él. ¿Qué pasó? ¿No se escucha? A ver, Daniela. Vamos a cantar a Dios.
Aleluya. Vamos a darle palmas al Señor. Cada día, cada hora, donde
Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, tan lindo que es el día afuera. Gracias a Dios que la nieve está derritiendo, está alimentando todo el grass. Ya viene la primavera, ya estamos en primavera. Ya viene el calorcito, el pasado mañana salió calientito, gracias a Dios. Y así le damos la gloria a Dios por el invierno, la primavera, el verano y el invierno otra vez, ¿verdad? El otoño también. Porque el Señor tiene control de todo, ¿verdad? Entonces así mismo vamos a comenzar con hay dos especiales, amén. Hay especiales que, primero que todo va a pasar el hermano Toño, que tiene el primer especial. Gloria a Dios, aleluya. Y viene ya. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos paremos de alabar al Señor. Gloria a Dios. Uno, dos, tres. Buenas tardes, hermanos. Voy a hacer de volver a entonar esta alabanza que es para mi Padre Celestial y es un día más para cada uno de nosotros. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Padre amado, bendice a cada uno de nosotros conforme sea tu voluntad. Necesitado me encuentro, Señor. Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Amén, gloria a Dios. Tú ya viviste entre los hombres. Tú sabes, mi Dios, que hoy está peor, es mucho el dolor. Hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Así también vamos a pedir a la hermana Ana Vilés que pase, por favor, de una alabanza también. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, no trae el librito, ¿verdad? No, lo sabe de memoria. Amén. Gloria a Dios. No, la tienen los músicos ahí. Gloria a Dios. Señor les bendiga, hermanos. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su pueblo.
Estamos contentos, pues, hermanos, porque estamos en la casa de Dios, a pesar de nuestras enfermedades, de nuestras dolencias, de nuestras tristezas, de todo lo que nos pasa alrededor, hermanos, pero aquí nos sentimos bien. Aquí se nos va todo porque este es el hospital del alma. Y ahora, para honra y gloria del Señor, voy a cantar con pista. Si me equivoco, ya saben que me equivoqué. Una llaga podrida era mi vida. Y nada entre la basura tú me encontraste. Me diste ahí tu mano y me levantaste para curar mis heridas, que por tu amor me sanaste. Qué mal agradecido fuera yo si de aquí me regresaré a Canaán, donde será mi morada. Perdona, Señor Jesucristo, fui desobediente. Quisiera decirle a la gente lo que mi alma siente. Quisiera decirle que tú sanas a toda la gente. Ha transformado mi vida y ahora soy diferente. Qué mal agradecida fuera yo si a mi Cristo negaré. Y qué cobarde fuera yo si de aquí me regresaré. Estoy a medio camino de la jornada para llegar a Canaán, donde será mi morada. Para llegar a Canaán, donde será mi morada. Amén, hermanos. Aleluya. No sé lo que habrá pasado con... Yo creo que la letra no sé qué pasó. Pero en fin, hermanos, yo Amén. equivocada y no equivocada, yo canto. Gloria a Dios. Aleluya. Te alabas, Señor bendito. Así, entonces, gloria a Dios. Así voy a pasar a la hermana Lucero, que trae un testimonio en este día. Amén. Que Dios la bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, Dios les bendiga. Antes que nada, bueno, quiero leer una porción bíblica y después estaré compartiendo con ustedes parte de mi vida, parte de mi conversión hacia Dios. Quiero leer para honra y gloria de Dios el Salmo 134. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Bueno, voy a platicarles un ratito cómo es que
nuestro Señor Jesucristo llega a mi vida. Yo nací en un lugar que se llama Lerdo de Tejada, Veracruz, en el 1959. Mis padres estaban casados, tuvieron 4 hijos, pero por cuestiones, ahora sí que no congeniaron o no sé, somos 4, yo la única mujer y 3 varones. Yo fui la primogénita y de ahí 3 varones. Mi mamá y mi papá se separaron, yo me crié con mi abuelita, 3 de nosotros nos criamos con mi abuelita y 1 se crió con mi mamá. Pasaron los años, pero mi abuelita y mi abuelito, ellos eran cristianos, me obligaban de niña a ir a la iglesia. Decía mi abuelita, vas a la dominical. Yo decía, sí voy, pero si después me dejas jugar o me dejas ir al cine. Desde niña, la palabra trataron de inculcarla en mi vida, pero pues yo no lo tomaba con seriedad. Yo simplemente le condicionaba a mi abuelita para poder ir a escuchar la palabra de Dios. Así fui creciendo y llegó el momento en que pues, yo era libre, era una jovencita libre, la cual hacía lo que se le pegaba la gana. No quería vivir ya con la abuelita, me regresaba con mi mamá, pero pues así fue mi vida, mi historia. Y yo a la edad de 17 años tuve mi primer hija con muchas dificultades, porque yo creo que Dios trataba conmigo, pero yo no lo entendía. Yo realmente no entendía lo que Dios quería para conmigo. Yo me fui a un lugar, a un rancho, tuve a mi hija con parteras, tenía 16 años, 17 años cuando yo la tuve. Yo en ese momento yo estaba a punto de perder la vida. Mi tía, al donde yo me alivié, ella era una mujer cristiana, muy entregada a Dios. Mi madre, cuando yo pasé a vivir con mi madre, yo tenía 17 años. Estaba embarazada y mi madre ya era cristiana. Cuando yo tenía 17 años, ella ya era cristiana, estaba en el Evangelio, ella oraba a Dios. Yo no quería tener a mi hija, yo decía, no, yo voy a abortar, yo no voy a tener, o sea, me embaracé a los 16, la tuve a los 17. En esos momentos, estando ya aliviándome, yo me desmayé 2 veces y solamente era con partera, y la partera la fueron a traer en un caballo. Mis fuerzas se fueron y creo la niña venía muy, muy grande, demasiado grande, y yo solo oía que hablaban en lenguas y que oraban y clamaban, y yo creo que Dios en esos momentos empezó a tratar conmigo. La niña nació, podría decirse que la niña nació muerta, muy morada. Mi mamá empezó a orar y atenderme a mí, la partera me atendía a mí, pero mi tía fue llena del Espíritu Santo, tomó a la niña, le dio oxígeno de boca a boca, y como a la hora la niña empezó a llorar. Yo tenía muy poco conocimiento de Dios, y sé que fue Dios, que fue la mano de Dios que permitió que mi hija y que yo viviéramos. Pero yo aún no lo entendía, era muy joven y decía, me la llevo leve. Pasó el tiempo, mi mamá me llevó a su casa y viví con mi mamá y con mi niña. Y yo en ese tiempo veía que era una niña muy bonita, muy hermosa. Entonces pasó el tiempo y fue creciendo. Yo me puse a estudiar, no había estudiado más que la primaria, me puse a estudiar
una carrera técnica de secretaria, me puse a trabajar duro para sacar adelante a mi hija. Pasaron los años y mi madre todos los días iba a la iglesia. Yo no, yo era rebelde. Mi madre llevaba todos los días a esa niña, desde bebé, a la iglesia, diario a la iglesia, y yo seguí mi camino, seguí mi vida. Esa niña fue creciendo. Tuve otra niña, después de 9 años que tenía mi hija, tuve una niña a los 9 años de mi primer hija. Todo fue más fácil, todo fue más sencillo. Yo trabajaba, ganaba dinero, y yo decía, lo único que quiero es trabajar y sacar adelante a mis hijas. Trabajar y sacar adelante a mis hijas. Trabajé en ese lugar 9 años, 8 años, y me vine a Cancún. Pasaron, mis hijas una tenía 2 años, 3 años cuando yo me vine a Cancún, y mis niñas eran cristianas, iban a la iglesia todos los días, y clamaban y pedían a Dios. Mi hermano, uno de mis hermanos, es pastor. Él desde muy jovencito se entregó, empezó limpiando los baños en la iglesia donde se congregaba, mi madre, y al último había un pastor que era muy viejito. Pasan los años y yo veía que a mi hermano le gustaba mucho tocar la guitarra y alabar a Dios. Yo cuando iba a trabajar y regresaba, él y un compañero que se acercó ahí, que era un hermanito joven, me gustaba escuchar la alabanza, la adoración a Dios, y sí iba a la iglesia, pero no estaba realmente Dios arraigado dentro de mi corazón. Pasan los años, mi hermano se convierte en pastor, tiene muchos años de ser pastor, mi madre tiene muchos años de estar en la iglesia, como pilar, orando, dice que ella no se cansaba de orar, que ella oraba porque decía que sus 4 hijos un día los tenía que ver entregados completamente a Dios. Mis niñas siguieron orando por mí. La mayor, a los 9 años, había bautizos, corrió, se bautizó. Yo estaba en Cancún, yo decía, no, pues yo no sé, si ella quiere hacerlo, pues ya lo hizo. Pero no, en mi mente no cabía el significado de bautizarse, de entregarse a Dios. Pasan los años, yo vivía en Cancún, tenía una pareja con la cual yo estuve viviendo durante 27 años. Y mi vida era trabajar, ganar dinero y darle a mis hijas, llevarlas a pasear. Mi vida era dinero. Ganaba bien y para mí eso era suficiente. Dios no entraba en mi mente y en mi corazón, a pesar de que Él era bueno conmigo porque yo leía la Biblia, pero la leía superficialmente. Yo la tenía en mi trabajo trabajé 14 años en hotelería, en zona hotelera en Cancún, y mi Biblia estaba ahí, pero Dios no estaba realmente en mi corazón porque yo todavía no lo había aceptado. Un día yo empecé a ir a la iglesia, empecé a orar, a pedirle a Dios, y le dije que yo quería cambiar. Mi hermano venía y me decía, ¿hasta cuándo? Mi madre venía y me decía, ¿hasta cuándo? No puedo, tengo que mantener a mis hijas. Mis hijas las tenía en otra ciudad, donde es una ciudad universitaria, en Jalapa, Veracruz, y yo decía, tengo que terminar con ellas hasta que ellas terminen la universidad. No puedo dejar de trabajar. Si Dios me quita ese trabajo, entonces a lo mejor yo entro ya de lleno al Evangelio. Esas eran mis palabras cuando mi hermano venía y me hablaba de Dios y me decía que yo tenía muchas obras, pero que era triste porque yo no me iba a salvar por medio de las obras que yo tenía. Eres buena, eres esto, eres lo otro, pero eso no te va a salvar. Tienes que entregarte a Dios. Y de repente, 27 años de relación, yo empecé a orar a Dios y a decirle que entrara en mi vida, que me enseñara, que me mostrara cómo yo podía empezar
a recibirlo en mi corazón y me hinqué, oré, lloré, y entonces yo sentí como una mano en mi cabeza que se posaba en mí, que me decía que me iba a fortalecer, que me iba a guiar, que me iba a dirigir. Me empezó a entrar la inquietud por una iglesia. Cuando a mí me empezó a entrar la inquietud por la iglesia, decía, pero estoy viviendo una relación, no estoy casada, son 27 años, y Dios entra en mi vida y empiezo, le digo a mi hermano Moisés, que era pastor, me gustaría que hubiera una iglesia en Cancún que pertenezca como una hijita de Ángeles Recabada. Dice, bueno, busca los miembros que anteriormente mi mamá fue a evangelizar, y en una colonia se congregaban en una casa de mi hermana unos 6. Dice, busca esos 6, busca al pastor, envió un pastor y reúnanse, ok, quiero cultos en mi casa. Ahí yo empecé el evangelio, pero no me satisfacía que solamente era 1 o 2 días en mi casa. Yo empecé a ir a otra iglesia y me congregué en esa iglesia. Yo iba, no era miembro, simplemente sentía que era llena de las cosas de Dios. Y un día agarró mi hija, la invité, fue en una Navidad, ven, y ella dijo, quiero dar un testimonio. Pasó al frente y dijo, hoy quiero agradecerle a Dios porque tengo 20 años de orar por mi madre, y hoy veo que Dios está contestando la oración de mi madre. 20 años he orado por mi madre. Mi hija, que se bautizó desde a los 9 años, yo sentí cuando ella estaba dando ese testimonio, yo dije, 20 años ella ha orado por mí y ahorita apenas yo me estoy congregando. Entonces a mí algo pasó en mi mente, en mi cabeza, en mi corazón, y dije, me quiero bautizar. Le dije a mi hermano, me quiero bautizar, pero estás en unión libre, no se puede, no importa, Dios va a hacer la obra, lo voy a dejar. Son 27 años, lo voy a dejar. Platiqué con él y le dije, si tú no quieres seguir las cosas de Dios, yo sí. Y yo ya entendí que debo de estar casada, y si no estoy casada, lo siento, voy a seguir a Dios. Nos separamos. A los 2 meses yo me bauticé. Empecé el camino de Dios, y yo dije, ¿cómo yo puedo hacer? Porque yo veo que mucha gente entra, se sale, se va, regresa, va, viene. Yo no quiero ser de esos. Yo quiero, si me voy a bautizar, quiero estar bien convertida y saber lo que yo quiero y seguir a Dios, buscar, luchar a Dios, y que aquí haya una iglesia. Entonces mi hermano me dijo, si tú quieres, él es pastor, me dice, lo puedes hacer, vas a orar, vas a leer la Biblia todos los días, vas a escuchar una alabanza de Dios, vas a alabar a Dios, y si tú haces estas 3 cosas, ayunas, oras, alabas a Dios y te congregas, y no dejes de congregarte, entonces tú vas a perseverar siempre en el camino de Dios, y no vas a ser como esos que tú dices que se van y que regresan. Digo, ok, entonces yo quiero ser esa. Eso es lo que yo he hecho hoy en día en mi vida. Eso es lo que yo he buscado a Dios día a día a día, y gracias a Dios se levantó una congregación, pero de repente se dispersaba. Empezamos haciendo cultos en mi casa, en otra casa, de repente un primo me prestó otra casa, y así, y de repente dijo el pastor, pues no veo los frutos bien. Dice, me voy a otra iglesia, me sigue. Fuimos, nos separamos, entonces nos volvimos a unir el grupo, y cuando nos volvimos a unir el grupo, el pastor tuvo un amigo y le prestó la mitad de una casa, y le dijo, aquí la dedicamos para el servicio a Dios. Y ahí mismo dice, hay un terreno, lo están vendiendo. Nos pusimos a trabajar mucho, muy fuerte
y compramos un terreno y así empezamos 5, 10, 11, 12, 14, 16, sí somos como 40 miembros y ahí está la iglesia, gracias a Dios. Ahí está la iglesia a la cual yo pertenezco, se ha mantenido firme con el mismo pastor, con casi la misma gente, las que iniciamos, aún seguimos ahí. Yo me gozo y me gusta trabajar junto con ellos porque juntos hemos trabajado y Dios nos ha guiado, Dios nos ha dirigido. Pero también quiero decirles que mi hija, por la cual yo estoy aquí en Canadá, esa niña se esforzó desde niña en la iglesia, se bautizó desde niña, entregó su juventud a Dios, toda su juventud la entregó a Dios. Ella iba a la iglesia en Ángeles Recabada, pasa a estudiar el bachiller en Cancún. En Cancún lo primero que hizo fue buscar una iglesia. Yo la veía y yo no era cristiana. Ella buscó iglesia y se llevaba a todos mis sobrinos a la iglesia. Se va a vivir a Veracruz a estudiar la universidad. Lo primero que hizo fue buscar una iglesia. Buscó una iglesia. O sea que las cosas de Dios en la vida de mi hija Saraí estaban muy adentro, muy adentro. Entonces allí ella era la secretaria, la presidenta de los jóvenes, de grupo de alabanza, tocaba el órgano y fue una vida muy bonita que ella llevaba en la iglesia. Yo un día le dije, oye, pero es que te absorben demasiado, se pasan, eres esto, eres el otro en esa iglesia, ¿por qué das tanto? No lo hago para ellos, lo hago para Dios, porque la gloria es para Dios y el que da la recompensa es Dios. Sí, pero te absorben demasiado. Yo no entendía en ese tiempo. Ella siguió el camino de Dios y un día terminó sus estudios. Cuando terminó sus estudios, la misma facultad de idioma le dijo, quiero que des clases aquí. Dice, me voy a aguantar porque como se llevó a mi otra hija para que estudiara también, entonces encontré un trabajo y tenía 2 trabajos y trabajaba y yo seguía sosteniéndola. Mis hermanos me decían, los que no estaban convertidos todavía, ¿para qué le das? Ya está grande. Digo, está cuidando a mi otra hija, tengo que darle. La recompensa viene de Dios. Para esto yo ya era cristiana. Un día mi hija se tenía que ir, el dinero no alcanzaba. Ella era miembro de Jalapa, Veracruz, de la iglesia Nazareno, y de iglesia le consiguió un trabajo, fue a traducir a Estados Unidos 2 libros, una editorial cristiana, le pagaron muy bien, regresó. Después la contrataron en Carolina del Norte y le dijeron, tienes que llevar 25,000 pesos tuyos, 25,000 que te vamos a dar porque te vas a establecer, tienes que tener un carro, tienes que llegar, al tercer día ya tienes que tener un departamento. Ella solita se fue, pero toda la iglesia, dice, mi mamá me platica porque estaba ahí, dice que era un domingo y empezó la alabanza y la llamaron porque iban a orar por ella, porque ella ya iba a viajar por 3 años, iba a estar en el condado de Greensboro. Entonces dice que todos pusieron un ofrendario y dijeron, todos trajeron ofrenda para Saraí, ella se llama Saraí, y todos dieron y dijeron, esto es para Saraí, porque Saraí va a viajar y necesita dinero. Ella me dijo, mira lo que Dios hace, mira lo que Dios hace, esto solamente lo hace Dios, nadie más, Él es el que lo hace. Ella se fue allá y buscó iglesia, se congregó, estuvo en Carolina, en Greensboro, por 3 años. Yo tuve la dicha de haber ido y hasta de haber trabajado, y yo veía cómo ella trabajaba en esa iglesia. Se congregó en una iglesia donde había puros viejitos, la querían, ella cantaba, ella empezó a trabajar con la iglesia hispana y llevaba mucha gente.
Yo vi cómo trabajó allí en Greensboro, y la misma iglesia puso una mesa muy larga y le dio muchas cosas para acondicionarse en un departamento. Dice, ¿ves lo que hace Dios? ¿Ves cómo Dios te responde cuando tú trabajas para Dios? Todas las maravillas que yo estaba viendo con ella, eso mismo a mí me hacía fortalecerme más en las cosas de Dios. Pasa el tiempo y le dicen, llega el momento en que tiene que salir de Carolina del Norte, y le dice el pastor, si tú quieres, yo solicito para que tú te quedes aquí. Dice, no, hice un compromiso con mi empresa, tengo que salir y me tengo que regresar, no me quedo en el condado. Ella se salió y dice, pero no tienes trabajo. Dios proveerá, Dios proveerá. Esas eran sus palabras. Y había un bazar en la iglesia y llegó una maestra y le dice, te voy a presentar a un director que vino a la feria de trabajo a Raleigh. Cenaron en su casa del director y la contrató para irse a Corea. Estuvo 5 años en Corea. Lo primero que hizo, dice, fue buscar iglesia. Ella buscaba siempre iglesia nazareno, y dice que empezó a estar ahí en la iglesia, pero terminaba el año y le dedicaba una semana a Dios, y iba a Nepal. Dice que había un orfanatorio, preparaban niños para que esos niños les tradujeran y llevaban la palabra. Iba a trabajar en el ministerio de Dios, o sea, buscando almas para Dios. Ella siempre le ha dado la honra y la gloria a Dios, siempre ha buscado a Dios. Estuvo 5 años en Corea, conoció a su esposo, Michelle, y se vinieron a casar a Cancún. Él es de aquí de Canadá. El motivo por el cual yo estoy aquí en Canadá es a través de ella. A través de ella yo he viajado. Ella ahorita está en China, pero lo primero que hace es buscar una iglesia. Lo primero que hace cuando llega a un lugar es buscar una iglesia. Lo ha hecho desde niña, desde jovencita, y Dios le ha dado la cobertura. Yo tengo un ejemplo de mi madre, de mi hermano, de mi propia hija. La otra también es cristiana, también busca a Dios. Entonces, todo eso a mí me ha llevado a la búsqueda profunda con Dios. Búsqueda profunda, porque sé que Dios contesta. Sé que Dios, cuando yo era joven, yo decía, yo quiero viajar. Yo veía las casas, compraba revistas y decía que quería estar en esos lugares. Mi hija dice, si los viajes que he podido darle a mi madre, porque ella hizo mucho sacrificio para que yo estudiara. Entonces dice, veía que su ilusión era ir a otros lugares. Ella está en China, está en Shanghai, y dice, ahí va viaje para mi mamá. Ella aún está trabajando, trabaja para las escuelas internacionales, pero busca escuelas internacionales cristianas. Es maestra de inglés, tiene inglés, francés, italiano, ha estado en Corea y ha viajado por muchos lugares, pero es Dios. Dios tuvo un trato especial con ella desde que ella nació. Dios nos escoge, Dios nos selecciona, y es por eso que estamos aquí. Dice mi mamá que ella, aunque tenga que orar muchos años, no importa, que la victoria Dios se la da, y que un día ella va a ver a todos sus hijos entregados. Hoy en día, los 4 hijos de mi madre, uno se bautiza en mayo y el otro también. Dios responde la oración. Cuando uno está constante en esa oración, Dios responde la oración, y yo soy testiga porque lo ha hecho en mi vida. Hoy estoy aquí, y esto que yo comparto con ustedes es para honra y gloria de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios, gracias hermana Lucero por su testimonio, amén. El Señor trabaja
de muchas formas, ¿verdad? Y él trabajó en los corazones de sus hijas y de su familia, de su madre. Imagínense cuántos años orando para que su madre viniera a la iglesia. Y el Señor hace la obra. Al tiempo perfecto Él hace la obra. Y ahora miren, toda la familia sirviéndole. Es grande, el Señor es grande y su misericordia, wow, es infinita. Amén. Y así mismo le doy gracias a Dios por la vida de sus hijas, donde quiera que estén, que el Señor las bendiga grandemente y que sigan trabajando fielmente como lo están haciendo. Amén. Y así mismo le voy a pasar la parte al pastor que trae la palabra en esta noche. Que Dios los bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Yo pensé que había más hermanas. Y cuando me estaba embullando, cortó, hermana. Fui acordándolo porque si no iba a ser muy largo. Entonces vamos a ver si la semana que viene da tiempo para que tengan un pedacito más antes que el pastor predique, ¿no? Y pueda hacerlo, ¿no? Gloria al Señor. ¿Alguien más que quiera darle gracias a Dios? Daniela, por favor. Dios le bendiga a todos. Amén. Le creo gracias a Dios porque no este miércoles, el miércoles pasado, yo estaba en el bus, normal, tranquila, de camino a la casa y empecé a sentir síntomas raros. Sentí como que me iba a desmayar y sentía que mi corazón palpitaba fuerte y sentía sudores fríos y cosas raras que yo nunca había sentido. Y a partir de ese día hasta el lunes estuve así. Acá me levantaba y ya sentía como que me iba a desmayar. Eran cosas que no entendía. Y al final, bueno, fui al hospital como 4 veces. Y a la tercera vez las 2 primeras veces no me hicieron caso. Me dijeron, oh, eso no es nada, solo descansa, ves a dormir a la casa. Y dije, ok. O sea, en mi cabeza yo sé que no era normal, pero yo no podía forzar a que me hicieran cosas. Entonces, la tercera vez que fui me hicieron análisis y todo salió bien. Me dijo, todo está bien, tu sangre está bien. Y me hicieron análisis de muchas cosas. Y me dijo, si te vuelve eso, regresa. Entonces, eso fue el domingo pasado. Y me volvió eso después y regresé el lunes al hospital. Y el doctor me dijo, me va a mandar más análisis para ver lo que es. Pero gracias a Dios, desde ese día, desde el lunes, no he sentido más nada. Amén. Yo estuve el lunes orando, no fui a la escuela, todo el día me pasé mirando prédicas, orando y cosas así. Y yo misma me cerraba en mi cuarto y declaraba que estaba sana, amén. Y entonces, desde ese día no he sentido más nada. Me he sentido como quizás mareada y cosas así, pero nada como lo que yo sentía la semana pasada. Le creo gracias a Dios porque Él me sanó. Aleluya. Ya no siento más nada y me siento Gloria mucho a Dios. mejor. Aleluya. Gloria al Señor. Mire, si 2 o 3 se ponen de acuerdo, dice la palabra de Dios, 2 o 3 se ponen de acuerdo, Dios lo hace. Pero tenemos que estar de acuerdo.